los temas a tratar son los siguientes. Es el expediente electrónico de comercio exterior y su sustento, para que sepamos qué documentos tenemos que tener o cuáles serían los documentos ante cualquier acto de fiscalización de la autoridad. Después, las revisiones y su importancia, las revisiones de comercio exterior, para verlo desde el punto de vista de un análisis de riesgo de nuestras operaciones de comercio exterior y finalmente cuáles son las multas más recurrentes en el comercio exterior. Antes de pasar a estos tres temas esenciales, quisiera retomar algunos conceptos o algunos términos que frecuentemente las personas que están en el comercio internacional escuchamos. Entonces, y también destacar su importancia. Empecemos. El padrón de importadores. Bueno, el padrón de importadores es el primer requisito para ser importador y justamente le permite identificar al SAT dentro de los miles de importadores y exportadores qué está importando, quién importa, cuánto importa, el origen de las mercancías. Tiene su fundamento legal en el artículo 59, fracción cuarta de la ley aduanera. Y esto es muy importante que cualquier importador sepa las causales de suspensión de este padrón de importadores y que esté consciente de la importancia de esto, porque muchas veces ni siquiera están enterados los importadores y cuando el agente aduanal pretende validar un pedimento, pues se dan la sorpresa de que está suspendido por alguna de las causales. Existen actualmente en la regla 133 de las reglas generales de comercio exterior 42 causales de suspensión del padrón de importadores. Sin embargo, pues no hay tiempo de mencionarlas todas, pero sí voy a mencionar las 5 más importantes. Una de ellas es no estar bien con nuestra FIEL vigente o no tener un estatus válido en el buzón tributario, tener problemas con el domicilio, que el domicilio no esté localizable, o muchas veces los importadores se cambian de domicilio y no avisan a este padrón, o alguna de las omisiones o actos en la misma operación aduanera que causan que también suspendan el padrón de importadores. Entonces, este tema es muy importante porque pues sin el padrón de importadores no podemos importar y nuestros embarques en la aduana pues generan etcétera. Entonces es muy importante estar atento a estas causales de suspensión, sobre todo a las más frecuentes, para que nunca nos vaya a suceder esto. Otro tema muy importante y que constantemente se está escuchando entre los que estamos en el comercio internacional, pues es la fracción arancelaria. ¿Y qué importancia tiene la fracción arancelaria? Bueno, la fracción arancelaria es con números, es el código universal donde todos pueden entender y tiene 8 dígitos. Actualmente, a partir del 28 de diciembre del 2020, entra la 6ª enmienda y aumentan el 5º par de dígitos con el número de identificación comercial. Pero ¿por qué es tan importante o por qué tenemos que saber exactamente cuál es la fracción arancelaria de nuestro producto a importar? Bueno, la fracción arancelaria nos va a marcar el porcentaje o la tasa de arancel aplicable de nuestra mercancía con la que vamos a pagar los impuestos. Nos va a decir las regulaciones y restricciones no arancelarias que tiene nuestra mercancía para el ingreso al país. Nos va a decir la unidad de medida oficial de la mercancía y, bueno, algunos de los beneficios establecidos en programas de fomento, exenciones de IVA, etcétera. Entonces, es muy importante que nuestra mercancía esté clasificada correctamente. En los 8 años que llevo en los tribunales, los principales dictámenes que he elaborado precisamente han sido por malas clasificaciones arancelarias y, por supuesto, esto es retroactivo, ¿no? O sea, aunque lo detecten ahorita, si siempre lo has hecho mal o siempre has tenido una fracción arancelaria, pues te van a cobrar esa omisión de impuestos a todos los años que estuviste clasificando incorrectamente. Entonces es muy importante tener bien clasificados nuestros productos y con esto explico la importancia de la fracción arancelaria. Perdón, Leti, te voy a interrumpir
interrumpir un Sí, segundito. Vamos a adelante. lanzar la primera encuesta. Sí, Esta únicamente es para, no para nuestros colaboradores, sino para nuestros invitados que realizan operaciones de comercio exterior. Entonces vamos lanzando la encuesta y tenemos 15 segunditos para poder responderla. Si me ayudan dando respuesta a cada uno. Y vamos a cerrarla en 3, 2, 1. Adelante, Bren. Aquí tenemos ya los resultados, Leti. bueno, la pregunta que hicimos fue, ¿cuántas operaciones de comercio exterior realiza tu empresa mensualmente? Menos de 5, entre 5 y 10 y más de 10. Así realicemos nada más una operación de comercio exterior, es importante cumplir con todo lo que nos marca la legislación aduanera y todo el conjunto de leyes. Entonces, en este caso, nuestro mayor rango es más de 10, nuestro auditorio realiza más de 10 operaciones mensualmente, entonces creo que estén enterados de todos estos temas, de la legislación aduanera y con lo que deben cumplir para evitar multas y recargos y todo esto que están expuestos, ¿no? Entonces, pues gracias, Lore. Adelante, Leti. Otro tema muy importante que recurrentemente se está diciendo y que cuando entramos en el comercio internacional nos parece a lo mejor un documento muy elaborado y lleno de campos, pues es el pedimento. El pedimento tiene su fundamento legal en el artículo 36 de la ley aduanera, donde dice que cualquier importador o exportador está obligado a presentar ante la aduana esta declaración del documento electrónico, y es muy importante porque justo aquí vemos el pago de las contribuciones, aprovechamientos causados, ¿no? Está compuesto por aproximadamente 246 campos unidos en los 23 apéndices, y bueno, su instructivo pues es el anexo 22. Este pedimento o documento electrónico es muy importante porque es una radiografía de nuestra operación y nos dice cosas muy importantes, no nada más las contribuciones que pagamos al comercio exterior, nos dice la fracción arancelaria, nos dice el tipo de mercancía, el tipo de cambio, cuándo ingresó la mercancía, cuándo estuvo el reconocimiento aduanero. Entonces, aquí todos los campos nos están reflejando toda nuestra operación. Y por supuesto, en aspecto litigioso es el primero que es exhibido o que representa la mayor importancia porque demuestra la legal estancia de las mercancías en el país, de acuerdo al artículo 146 de ley aduanera, demuestra que pagamos las contribuciones y, bueno, también demuestra que si tuviéramos algún error, pues se vería reflejado en él, ¿no? Justamente. Aunque, bueno, ya sabemos que la regla 611 y la regla 612 de las reglas generales de comercio exterior nos dicen qué campos se pueden rectificar y qué campos no. Por lo regular son campos cuantificables los que no se pueden rectificar, pero bueno, en específico estas reglas no los marcan. Y es importante que sepamos, como dentro de todos estos campos, qué es lo más común que la autoridad revisa o dónde están las principales auditorías, cuáles serían los campos para antes de que sea validado el pedimento, revisemos esto y evitemos posibles o futuras multas o problemas o que tengamos errores en los campos que no sean rectificables. Bueno, lo que la autoridad revisa comúnmente pues es el valor en aduana, la fracción arancelaria, como ya lo mencioné, son los principales litis que existen en el tribunal. Si existe vinculación entre el proveedor y el importador, el monto de las contribuciones y cómo fueron determinadas estas, si cumple con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, a nivel partida de cada uno de los productos y cuál es el régimen
aduanero, para la legal estancia en el país. Estos serían como los campos que más revisa la autoridad aduanera y en los que más son auditados los pedimentos. Entonces, es muy importante que lo sepamos para que estemos muy atentos antes de que sea validado o también después, porque existe la rectificación en algunos campos. Uy, creo que ya se trabó. A ver, un segundito. Ahí está. Bueno, este es nuestro pedimento. Creo que comenté todo lo que tenía que comentar. Otro tema muy constante que siempre se está mencionando entre los importadores y el agente aduanal y todos los agentes que participan en la operación y en el despacho aduanero, justamente es este tema. Y la pregunta es, ¿dónde comienza o dónde termina justamente el despacho aduanero? Se dice que el despacho aduanero comienza cuando las mercancías llegan al almacén fiscalizado o al recinto fiscal, ¿no? Pero yo puse aquí 2 pasos antes porque me parece como que sin esto pues no sería posible el despacho aduanero. El primero, pues como ya lo mencioné, y es un tema muy importante que a veces se deja como de lado, es la inscripción en el padrón de importadores, mantenerla y estar constante y cuidar y saber las causas de suspensión para evitarlas totalmente. Después, el encargo conferido, que es donde le decimos a través de BUCEN a la autoridad cuál va a ser nuestro agente aduanal para despachar nuestras mercancías en aduana. Después, nuestra clasificación arancelaria, justamente porque aquí se toma la decisión. Muchos que tienen grandes negocios, al clasificar sus productos, se dan cuenta que esto no es negocio y entonces dejan de tener ese sueño a lo mejor de importar algún producto que tenía cuotas compensatorias o altos impuestos al comercio exterior. Entonces hay que saber qué vamos a traer y hay que saber la fracción arancelaria para saber cuáles serían las regulaciones y restricciones o cuánto pagaríamos de impuesto. Bueno, llega la mercancía al recinto fiscalizado, que justamente estos recintos fiscalizados son los almacenes en los cuales la autoridad otorga concesiones a particulares para el manejo, custodia y almacenaje de las mercancías de comercio exterior. Posteriormente, el agente aduanal, que es nuestro representante de la aduana, que es un experto que Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Administración de Aduanas, le otorga una patente de 4 dígitos para que él sea nuestro representante de la aduana y extraiga las mercancías, revisa las mercancías, que estas mercancías estén de acuerdo a la lista de empaque y a la factura, de acuerdo al artículo 42 de Ley Aduanera. Tiene el derecho de realizar el previo para revisar las mercancías contra documentos. Y luego viene la elaboración del pedimento. Ya dije la importancia que tiene revisar todos y cada uno de estos campos y cuáles son los campos que comúnmente hay problemas, hay multas o están en tribunales, ya que está el pedimento revisado por el importador, se da la aprobación al agente aduanal y el agente aduanal envía la información al sistema electrónico aduanero para su validación. Esto no quiere decir que el sistema electrónico aduanero va a estar revisando que nosotros estemos clasificando bien y que tengamos las contribuciones correctamente ni nada, simplemente lo está validando electrónicamente. Se pagan las contribuciones una vez que ya está validado el pedimento y se pagan a través del pago electrónico de comercio exterior, PECA, que los contadores saben muy bien de esto. Y finalmente, retiro de las mercancías al almacén para activar el mecanismo de selección automatizado. Y aquí hay 2 en el mecanismo de selección automatizado, que es desadonamiento libre o reconocimiento. En reconocimiento no quiere decir que vas a tener problemas con la autoridad o que van a encontrar algo. Simplemente está tu mercancía ahí porque están revisan aleatoriamente, realmente no, bueno, algunas veces sí han revisado todos los embarques, pero eso no quiere decir que vas a tener problemas. Muchos de nuestros clientes pues estaban en reconocimiento y salieron limpios sin ningún problema. Finalmente, salida de la aduana de las mercancías. Estos son los pasos que implica el llamado o el dichoso o el famoso despacho aduanero, ¿no? Cuando te dicen, están en despacho, ya se tardaron en despacho. Bueno, en general,
Traté de hacerlo lo más simple posible. Estos serían todos los pasos que tendría un despacho aduanero. Y por supuesto, el despacho aduanero electrónico, porque la aduana no se podía quedar atrás con toda esta tecnología y las tecnologías adecuadas y sistemas informáticos, ni los diferentes procesos para transmitir la información. Tenemos aquí pues muchos sistemas que participan. Uno de ellos es el sistema electrónico aduanero, con la ventanilla única de comercio exterior, el documento de operación para el despacho aduanero, el famoso DODA, ¿sí? El CIRESI, el registro de evaluación y seguimiento de incidencias, etcétera, que trabaja en conjunto con MATSI, que es el modelo de administración tributaria de comercio exterior, que justamente aquí por mencionar algunos, porque no puedo mencionar todos, pues tenemos el PECA, que es el pago electrónico de comercio exterior, el sistema operativo aduanero, el SOIA, y varios sistemas y procesos donde hacen una aduana totalmente electrónica y totalmente con tecnología para hacer justamente este despacho aduanero que expliqué en la lámina anterior, con toda la tecnología actual, porque por supuesto la aduana pues no se podía quedar atrás con ello. Ajá, muy bien. Nuevamente te vuelvo a interrumpir, Leti. Vamos a lanzar una segunda pregunta. Les recordamos que únicamente para nuestros invitados con operaciones de comercio exterior. Adelante, Bren. Y la pregunta es, ¿con qué frecuencia realizan revisiones internas de sus operaciones de comercio exterior? Las opciones son anualmente, esporádicamente, no lo hacemos. Y damos unos segunditos para que nos den respuesta. Los que aún no han respondido, por favor ayúdenos porque ya vamos a terminar la encuesta en 3, 2, 1. Adelante, Bren. Listo, estos son los resultados, Leti. Bueno, la pregunta que lanzamos a nuestro auditorio es ¿con qué frecuencia realizan revisiones internas de sus operaciones de comercio exterior? Y el 22% del auditorio las realiza anualmente, el 52% esporádicamente y el 26% no lo hacemos. Es muy importante crear conciencia. Tengo justamente la estadística y en el septiembre del 2020, de acuerdo a estadísticas del SAT, se estima que se realizaron 16,000 revisiones en auditorías electrónicas, más aparte las revisiones que se hacen en transporte, que se hacen en gabinete, etcétera. Simplemente de revisiones de auditorías electrónicas se realizaron 16,000. Entonces, vean ustedes el universo que tenemos y lo que estamos expuestos, ¿no? A lo mejor tendríamos que realizarlas más frecuentemente o estar viendo qué le falta a nuestro archivo electrónico de comercio exterior. Por eso es tan importante estos temas o que los tengamos muy claros, porque son básicos para evitar, ¿no? Posibles fiscalizaciones. Entonces, esto de las revisiones se hace antes de que llegue, por supuesto, una revisión electrónica o que la autoridad a través del buzón te pida una revisión electrónica o que lleguen físicamente a tu empresa, ¿verdad? Porque en realidad tienes 10 días para tener toda esta información y a veces pues no hay tiempo, aunque existen otros medios y podríamos pedir prórrogas y PRODECON, etcétera, pero pues mejor hay que estar listos para evitar esto, además de que es nuestra obligación tener este archivo de comercio exterior correctamente y estar listos para cuando la autoridad así lo disponga y demostrar que nuestro archivo y nuestras operaciones están llevadas correctamente. Gracias. Muy bien, bueno, este es nuestro despacho aduanero electrónico. Ahora vamos con... Ay, ya no me corre, a ver. Un segundito. Ah, ahí está. Ahora vamos con
¿qué documentos tengo que tener en mi expediente electrónico de comercio exterior? Justamente, ¿no? Entonces, mi fundamento legal, o lo que me obliga la ley aduanera a tener un expediente electrónico de comercio exterior, es el artículo 59, fracción quinta de la ley aduanera. Nos dice que debemos formar un expediente electrónico de todos y cada uno de nuestros pedimentos o cada una de nuestras operaciones, junto con sus acuses electrónicos que deberán conservarse como parte de la contabilidad por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Y ustedes dirán, pues, ¿cuáles son los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación? De acuerdo al artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, son 5 años retroactivos los que tenemos que tener a disposición de la autoridad cualquier documento o cualquier pedimento con su archivo de comercio exterior, a excepción cuando existan algunas situaciones con algún expediente en particular, tendríamos que guardarlo más tiempo, o cuando es maquinaria, que son 10 años o permanentemente, porque hay auditorías de más años, pero en una operación normal, sin ningún problema, tendríamos que guardarlos 5 años, de acuerdo al artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y cuáles son los documentos que tiene que tener mi expediente electrónico de cada uno y de todos mis pedimentos? Bueno, pues justamente es el pedimento completo y simplificado. En este caso es un documento digital, es un PDF de mi pedimento. La factura comercial con el COBE, precisamente. Los comprobantes del país de origen y de procedencia. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque en comercio internacional a veces existe esta confusión. No sé si existe la confusión porque así les conviene o porque realmente existe la confusión, pero me han tocado algunos casos que se confunde lo que es país de origen y país de procedencia. Para aplicar las preferencias arancelarias de los tratados de libre comercio, únicamente van a aplicarse a los del país de origen, es decir, donde realmente se produce y se fabrica la mercancía. Por ejemplo, una mercancía que viene de China, entra por Miami, entra a Estados Unidos y se importa a México, sería Estados Unidos el país de procedencia y el país de origen China. No se puede aplicar la preferencia del TECMEC porque el país de origen es China. Entonces existen como estas, no sé realmente si son confusiones, ignorancia, pero se confunde como que es país de origen y de procedencia, llegan a quitar etiquetas y existen estas triangulaciones. Entonces, en nuestro expediente de comercio exterior tenemos que tener nuestros comprobantes del país de origen para demostrar en este caso si hubo preferencia arancelaria, nuestro certificado o también el de procedencia, ¿no? También todos los documentos que comprueben esto. También hay muchos casos de litis por justamente reglas de origen. Nuestro conocimiento de embarque, que en este caso es el Bill of Lading en marítimo, o la guía aérea en el caso aéreo, en conocimiento de embarque en el transporte terrestre, la manifestación de valor, que justamente, y la hoja de cálculo, pero justamente el 23 de marzo del 2021, nos dice la autoridad que pues está haciendo el wet serving o ambiente de pruebas, ¿no? Porque ya vamos a tener la obligación de que a través del BUSEN se declare la manifestación del valor, que el importador la declare y así avisa a la autoridad, a la agente aduanal, y esto es muy común que lo hiciera la agente aduanal cuando ya se había concluido la operación, ¿no? Te entregaba todas tus manifestaciones de valor de acuerdo al pedimento. Bueno, pues ahora ya no, ya nada más estábamos esperando desde hace año y medio, un poquito más, pero bueno, el 23 de marzo nos dicen que ya estamos en el ambiente de pruebas, en la circular número 6, y esperando que la autoridad diga que ya es una obligación que lo hagamos los importadores. También así, si existe esta manifestación de valor avisando a la autoridad a través del BUSEM, pues seguramente desaparece la hoja de cálculo
La lista de empaque, que justamente no hay ningún artículo de la ley que te diga que tienes que tenerla en tu expediente, pero yo aconsejo que se tenga porque desglosa las mercancías para una valoración, desglosa las mercancías para realizar el previo, artículo 42, le ayuda a la agente aduanal, y muchas veces determina detalladamente cómo viene la mercancía. Entonces, sé que algunos importadores no la ponen y no tuviera la obligación de acuerdo a la ley aduanera de ponerla, pero ayuda mucho en la operación tener nuestra lista de empaque, por eso me permití ponerla acá. Mantener un registro actualizado de nuestras mercancías, sobre todo si son de importación temporal, y los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, como son NOMS, cupos, etcétera, ¿no? Con su justo acuse electrónico. Muy bien. Bueno, pues este es el expediente. Esto de cada uno de nuestros pedimentos, tenemos que tener todos y cada uno de estos documentos que ven en pantalla. Ya sea digital, que es un documento en el cual escaneamos, es un documento digital, o el archivo electrónico, como en el caso del COVID, ¿no? Donde se transmitió información a través de un código. Entonces, eso es como se conforma nuestro expediente electrónico y debemos revisar que de todas y cada una de nuestras operaciones retroactivo a 5 años tengamos esto en la empresa. Y justamente entramos a un tema, ¿no? Que es facultades que, bueno, la autoridad, de acuerdo al artículo 67, nos dice que la autoridad tiene la facultad, perdón, el artículo, disculpen, el artículo 67, no. El artículo 67 es justamente de los 5 años, ¿no? Que tiene la autoridad de revisarte. El artículo 6 y 162 de la ley aduanera te dice que debes conservar tus expedientes de comercio exterior, ¿no? Y el 53B del Código Fiscal de la Federación te marca la obligación de tener el expediente electrónico en tiempo y forma cuando la autoridad lo requiera, ¿sí? Entonces, aquí entramos a un tema que es muy importante justamente para estar bien en nuestros archivos de comercio exterior, que son justamente las revisiones de comercio exterior, ¿no? O hacernos nosotros mismos como una auditoría, como si ya estuviera ahí la autoridad revisándonos para tener todo bien y pues dormir tranquilos y no estemos preocupados de que, ay, tal año no revisé o siento que me falta tal cosa, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos que antes de que llegue la autoridad, justamente, pues tengamos estas revisiones de comercio exterior. Y con estas revisiones de comercio exterior realizamos un análisis de riesgo de nuestras operaciones y se hace una evaluación continua y sistemática de los aspectos claves que revisa la autoridad, que justo en esta exposición se los he dado respecto al pedimento, respecto al expediente electrónico de comercio exterior, y también revisar qué oportunidades o qué riesgos tiene mi operación, ¿no? Si lo estoy haciendo bien o a lo mejor me estoy perdiendo de algún beneficio que yo no sabía y podré ahorrarme bastante, o a lo mejor estoy haciendo algo mal o estoy clasificando mal. Entonces, es muy bueno hacer estas revisiones de comercio exterior para evitar los riesgos de una auditoría, o si llegara a la autoridad no tener el expediente correctamente, generar ahorros, revisando los beneficios de nuestra operación, revisar la correcta fracción arancelaria, que realmente sea donde se deben clasificar las mercancías de acuerdo a su uso, su función, sus características técnicas, y hacer un comparativo con el data stage, donde el data stage que te lo entregan cada mes de tus operaciones de comercio exterior, esa es la información que tiene la autoridad. Entonces tú puedes cruzar muy bien con tus archivos electrónicos o tus expedientes electrónicos de comercio exterior, lo que te está mandando la autoridad cada mes, tu data stage. Y bueno, la correcta clasificación arancelaria, si tienes dudas, vuelve a clasificar, vuelve a preguntar, busca un experto y bueno, lo que ya mencioné, ¿no? La correcta integración del archivo de
comercio exterior. Ahora, bueno, no sé si aquí querías comentar algo. Aquí va otra encuesta, Lore. No, aún no, Leti. Ah, ok, muy bien. Ahora vamos con el tema de multas al comercio exterior. Y pues quise poner justamente este tema, no para asustarlos ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente para que estemos conscientes cuáles son las multas al comercio exterior. La autoridad o la ley aduanera nos marcan diferentes tipos de multa, ¿no? Por ejemplo, el 176 de la ley aduanera por la introducción y extracción de mercancías, el 180 por la circulación incorrecta en el recinto fiscal, el 182 el destino de las mercancías, y yo me enfoqué mucho en el 184 y el 184A, porque justamente nos da este enfoque de las multas que podemos tener o las infracciones que podemos tener por la omisión o por la falta de documentos y declaraciones que deberíamos tener, que nos marca la obligación como importadores, ¿no? Bueno, aquí este tema quiero que lo piensen primero como una obligación. ¿Cuál sería nuestra obligación o conducta que debemos tener de acuerdo a la ley aduanera como importadores? Luego viene la infracción, que son los montos. Y bueno, hay algunas que ya son sanción o castigo, ¿no? Que justamente ya algunos están en el federal, que ya son causas penales porque se presume que fue contrabando, justamente. Pero bueno, ya esos casos pues son extremos, ¿no? Por los montos tan grandes que infringen estas multas. El monto de la multa se pagará por cada operación o pedimento o documento. Es decir, por cada archivo electrónico que nosotros tengamos que tener de cada operación o pedimento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, exceder los plazos concedidos para el retorno de mercancías de importación, en este caso cuando son mercancías de importación temporal, va de 77,110 a 102,810 pesos mexicanos, por supuesto aplicando las multas y recargos y todo lo que se le ocurra a la autoridad, ¿no? Falta de manifestación de valor por cada uno de los expedientes. Aquí tenemos que estar muy atentos en este tema porque recuerden que ya va a ser electrónica y ya nos están diciendo, bueno, yo estoy haciendo mi ambiente de pruebas, en cualquier momento nos dicen, entra y es obligación, ¿no? Y fíjense, 3,340 a 5,510 pesos mexicanos por cada operación o pedimento. No llevar un sistema de control de inventarios, como lo establece el artículo 59, de 18,540 a 37,110 pesos mexicanos. No tener copia del pedimento que demuestra que las mercancías retornaron al extranjero o se exportaron, en este caso en importaciones temporales, de 74,200 a 111,310 pesos mexicanos. Presentar documentos con datos inexactos o falsos de 1,800 a 2,570 pesos mexicanos. No llevar un control de inventarios. En este caso es la multa que ya había mencionado. Muy bien. Entonces, fíjense, si por cada operación recuerdo la primera encuesta que hizo Lore, ¿no? Si tenían más de 10 operaciones, más de la mitad de nuestra audiencia de hoy, imagínense, multipliquen por cada uno de estos pedimentos, ¿no? Es bastante la cantidad, ¿no? Omitir en el pedimento nombre, clave, identificación fiscal del proveedor o del exportador de 1,290 a 2,570. ¿Sí? Monto de los impuestos al comercio exterior omitido o el valor en aduana de las mercancías, 62,210 a 82,950. Recuerden que ahorita aquí en el valor en aduana hay un asunto ahí con los decrementables, que también es muy actual esto, que siempre lo habíamos hecho, pero ahora tenemos que declarar los decrementables cuando estamos en el grupo de las Ds de los 5 TERs, que es un tema muy interesante también. Hay que tener mucho cuidado
y revisar muy bien esto en nuestros pedimentos para el cálculo del valor en aduana, que es el valor de la mercancía, más todos los incrementables, pero por ahí hay un tema nuevo que también tendríamos que revisar. Presentar a las autoridades aduaneras información inexacta o falsa de los pedimentos que formulen, de 4,150 a 6,210 pesos mexicanos. Transmitan datos inexactos o falsos de 22,000 a 38,180. Omitan o asienten datos inexactos relacionados con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Sí, bueno, recuerden que aquí también hace 3 meses o 4 hubo todo un tema con las NOM y con la NOM 050 en particular, que nos pusieron de cabeza a todos, ¿no? Y por ahí encontramos soluciones y bueno, hubo todo un acontecimiento en el comercio exterior, ¿no? Por prácticas que se habían hecho durante años. Entonces, aquí la multa, pues, también equivale del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías, ¿sí? A las que señale la infracción, de 77,110 a 102,810, retirar la mercancía del recinto fiscalizado autorizado para operar el régimen de elaboración con una finalidad distinta. Hay todo un tema ahí con la CIMEX también, está muy polémico, pero actualmente cambió la administración y ya no las están autorizando. Omitan presentar información que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Tiene que ver con la clasificación también, ¿no? De 3,680 a 6,410 por pedimento, recuerden. Entonces, pues justo tenemos que estar muy atentos con estos temas. Traté de resumirlos al máximo para que fueran lo más práctico posible y con esto doy por terminada mi presentación y estoy muy atenta a las dudas, comentarios y preguntas que ustedes me formulen a continuación. No, perdón, me faltan mis recomendaciones. Voy a interrumpirte tantito, Leti. Vamos claro. a hacer la tercera pregunta de la encuesta. Si nos puedes ayudar, Bren. ¿Consideras que tu empresa es susceptible a alguna de las multas aquí mencionadas? Sí, no o no sé. Si nos ayudan dando respuesta, le vamos a dar unos cuantos segunditos. A los que no hayan respondido, si pueden ayudarnos a dar respuesta, porque en 3, 2, 1, cerramos. Muchas gracias. Bueno, aquí los resultados, Leti. Gracias, Laura. El 12% de nuestro auditorio considera que sí, ya detectaron ahorita en el transcurso de la exposición algunas situaciones. El 40% dice que no, que está perfectamente su archivo electrónico, que lleva correctamente sus inventarios, que bueno, me da mucho gusto. Y el 48%, casi la mitad, dice no sé. Entonces habría que revisar estos aspectos que ya lo saben y estar al día, ¿no? O si no se han puesto al día, pues dedicar un tiempo a ello y estar actualizados en nuestro expediente electrónico de comercio exterior para que no se lleven sorpresas, revisar las causales del padrón de importadores y todos estos temas que mencioné para que, por supuesto, no sean parte de la estadística de las 16,000 que fueron auditadas en el 2020, ¿no? Y nos vaya a ir mal. Muy bien. ¿Le cierro, Lore? Bueno, algunas recomendaciones son las siguientes. Ya se me trabó ahí, lo siento. Lo voy a seguir dando y ahorita van a aparecer. Pero bueno, algunas de las recomendaciones son justamente realizar revisiones de comercio exterior con regularidad, no esperarse a hacerlo esporádicamente o hasta que llegue la autoridad, sino saber que es nuestra obligación y que lo tenemos que hacer y tenemos que estar listos para cualquier acto de fiscalización de la autoridad. Revisar que nuestras mercancías estén clasificadas correctamente, de verdad, revisar que estén clasificadas correctamente nos va a evitar muchísimos dolores de cabeza porque
durante años algunos importadores han clasificado en la misma fracción y se sorprenden porque siempre ha estado mal y deben muchísimo dinero. Saber los campos del pedimento que son o que la autoridad revisa, los di en esta exposición, cuáles son los campos que tenemos que estar revisando siempre en todas y en cada una de nuestras operaciones. Revisar que estén bien conformados nuestros archivos electrónicos o nuestros expedientes electrónicos de comercio exterior, ¿no? Ya hacerlo constantemente en cada una de nuestras operaciones y revisar, hacer un checklist, ¿no? Decir, ya pues tengo mi manifestación, ya la pasé, tengo mi pedimento, tengo el COBE, que todo concuerde y que se haga correctamente. Y dentro de todas estas recomendaciones, en realidad lo que estamos haciendo pues es un análisis de riesgo de nuestras propias operaciones de comercio exterior y contemplando los aspectos básicos, ¿no? Porque si bien pudiera haber muchos aspectos que pudiéramos considerar en el comercio internacional o en las operaciones de comercio internacional, creo que estos 3 temas que di básicamente, pues nos salvarían de las principales infracciones o de las principales causas de litis en los tribunales. Entonces, pues estas son mis recomendaciones y las recomendaciones que da la firma para que todos estemos tranquilos y durmamos en paz con nuestras operaciones de comercio exterior. Gracias. ¿Podríamos pasar, Leti, a la última diapositiva? No podemos porque se me trabó, por eso no saqué mis recomendaciones así, no sé qué pasa, como que mi ventilador, no sé, qué pena. Ya. Ahí voy, disculpen. Okay. Ok, bueno, vamos a hacer un diagnóstico gratuito y entonces si pueden contactar al correo que está ahí o a los teléfonos, pues con mucho gusto realizaré el diagnóstico. Aquí está mi información, los correos, y pues muchas gracias por haberme escuchado. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, Leti. Vamos a ceder el micrófono a Memo, que nos va a ayudar a leer las preguntas, por favor. Hola, claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Francisco Blas nos pregunta nos hace 2 preguntas, si las fracciones arancelarias son universales y nos pone un ejemplo como para entender un poquito mejor el contexto de la pregunta. Es decir, si mi proveedor en Francia lo clasifica con un Harmonized System Code, ¿el clasificador en México lo puede cambiar? Ajá. Sí, claro. Bueno, la Organización Mundial de Comercio es la que establece las enmiendas, justamente, la OMA, la Organización Mundial de Aduanas en conjunto, y esto es universal a 6 dígitos, justamente, aquí en Francia y en cualquier parte del mundo. Luego, cada país tiene los siguientes pares de dígitos de acuerdo a su clasificación arancelaria, ¿no? Entonces, quiere decir que si viene de Francia, va a traer 6 dígitos iguales y los siguientes van a ser acorde, en este caso, en nuestro país, a la tarifa del Impuesto General de Importación, que habla de los productos más específicos. Actualmente México está con la 6ª enmienda, como comenté, se publicó el 28 de diciembre del 2020 y bueno, el resto del mundo va a entrar dentro de 2 años a la 7ª, ¿no? Y nosotros vamos un poquito ahí como atrasados porque nos tardamos casi 2 años en aceptar la 6ª, pero bueno, en general la pregunta espero que haya quedado contestada. Los primeros dígitos sí son iguales en todas las partes del mundo, en cualquier país, y cada país le aumenta un par de dígitos de acuerdo a su ley, ¿no? En este caso, la Ley General de Impuesto General de Importación y de Exportación en México. Sí, la segunda pregunta que hace Francisco Blas es ¿por qué no se usa el mismo? Y creo que la acabas de responder ahorita mismo, Leti, que fue por la legislación de cada país, ¿no? Sí, claro, sí, pero recuerden que hay códigos que sí se usan en cualquier parte del mundo, ¿no? Que son los números del lenguaje universal que nos dicen y unifican las mercancías. Y cada país pues le pone otros pares de dígitos, ¿no? Muy bien, Eric Mújica nos hace otra pregunta. ¿Qué responsabilidad tienen los agentes aduanales en caso de una clasificación arancelaria incorrecta? ¿Son responsables solidarios?
Bueno, el Código Fiscal te marca y la ley aduanera te marca que sí son responsables solidarios. Sin embargo, yo te puedo decir por experiencia que es totalmente peleable y yo he visto muchísimos casos que hasta han demandado al propio agente aduanal porque él mismo les dijo que fracción era y era la incorrecta y pues la empresa quebró porque no pudo pagar tanto que le estaban cobrando, etcétera, y siempre es salvable, siempre es peleable y siempre el agente aduanal queda libre. El único que se ve peleando en tribunales por una correcta correcta fracción arancelaria es el importador. Eso en la práctica siempre lo he visto y he oído comentarios, no, es que él me dijo, pues sí, pero aunque sea responsable solidario, en la práctica es así. Muy bien. Eric Murillo nos hace 2 preguntas. Si mi agente aduanal es quien clasifica, ¿cómo podría saber si está clasificado correctamente? Mira, aquí es algo, bueno, es algo muy importante que yo quiero transmitir y siempre se los hemos dicho a nuestros clientes y siempre lo digo en tribunales, el único responsable de tener toda la operación bien y hasta de la correcta clasificación arancelaria es el importador, aunque no sea el experto. Porque finalmente él es el experto de la mercancía, él es el que transmite la información. Por eso los agentes aduanales se salvan de tribunales, porque ellos dicen sí, pero él me firmó la carta encomienda, sí, pero él me está dando la información para clasificar. Entonces, si la pregunta va, ¿por qué si el agente aduanal es el experto? Pues tú tienes que describir perfectamente cuál es el uso, función, para que sea correcta, clasificada correctamente. Hay que ir a la tarifa del Impuesto General de Importación, hay que consultar a los expertos, a los peritos que clasifican, hay que buscar consultas con la autoridad para que te sustenten esa fracción y decirle a la agente aduanal, mi producto va en tal fracción. No es que es mejor que acá, que aquí te vas a ahorrar. No, a mí no me des ahorros, ¿no? Que después me van a salir más caros. Entonces, hay que buscar estas alternativas con la autoridad, tener un sustento de una consulta, tener un sustento de un peritaje firmado, tener un sustento, pero sobre todo, tú eres el experto. O sea, tú sabes exactamente cuál es la función, cuál es el material, cuál es la situación técnica de tu mercancía, ¿sí? Entonces, hay que meternos un poquito y, bueno, tener estos sustentos que estoy mencionando. Bien, igualmente nos pregunta que en qué parte del pedimento viene la fracción arancelaria. Bueno, la fracción arancelaria viene a nivel partida y es uno de los campos más revisados. Como yo ya te dije, los 8 años que llevo de perito, yo creo que el 80% de los dictámenes que he hecho es sobre fracción arancelaria. Yo creo que es en lo que más tenemos que tener y estar alerta. Bueno, también he visto muchos casos que ya mencioné los campos del pedimento, pero la fracción es muy importante en el comercio internacional, muy importante y claro, se ve a nivel partida. Enrique Murillo nos pregunta, o bueno, nos pide si podemos decir algo sobre los decrementables. ¿Qué son? Bueno, esto tiene que ver mucho con los Incoterms y los decrementables es como restarle cuando la mercancía llega en el grupo de las Ds. Los Incoterms están divididos en 4 grupos. Es el grupo de las E, el grupo de las C, el grupo de las F y el grupo de las D. Cuando tú estás en el grupo de las D, quiere decir que ya llegaste al país de destino. Entonces, hay que ver cómo negociaste o qué Incoterm tiene tu operación. Casi siempre cuando están en el grupo de las Ds, les tienes que restar esos cargos. Los Incoterm lo que te cobran es como los cargos, quién va a pagar qué, como tú lo hayas negociado, quién es responsable de qué, ¿no? Y entonces, en este caso, el tema no es complicado. A veces parece ser muy complicado, pero no es así. Si tú estás ubicado en el grupo de las D o negociaste en el grupo de las D tu Incoterm, entonces los decrementables es eso, pues réstale los gastos que tuviste en el país de destino
porque justamente no los tienes que pagar, ¿no? Como si tú, en este caso, si eres el exportador o vendedor. Entonces, pues es un tema que traen ahí que pareciera nuevo, pero siempre lo hemos hecho y lo hemos declarado, pero hay que cuidarlo porque algunos creen que está cubierto y no lo revisan en el pedimento, o no hacían esta famosa cartita que presentábamos, o algunos ni siquiera ubican exactamente, ¿no?, que tienen que rentar estos cargos, pero es un tema sencillo y fácil de entender. Muy bien. Yael Magdalia nos pregunta que cuando el SAT emite una validación de la fracción arancelaria, ¿podemos evitar una multa por error en la clasificación arancelaria? Ella no sé si está ahí ella y nos puede aclarar. Ella se refiere cuando emite una consulta en clasificación arancelaria, cuando ya tienes tu consulta. Yael, si gustas prender tu micrófono. Sí, gracias, Leti, gracias, Lorena. Sí, en efecto, nos pasó a nosotros, teníamos una duda con la fracción arancelaria. Sobre todo la gente aduanal tenía la duda, porque cambiamos de gente aduanal, y nos decían que lo mejor era hacer la consulta a un medicamento. Nosotros nos dedicamos a importar medicamentos, y era con respecto a tasa cero o tasa general de IVA. Entonces, hicimos la consulta para 4 productos, ellos nos confirmaron la fracción arancelaria, pero digamos que esto lo emitieron el año pasado. Nosotros seguimos importando productos y productos de las mismas características, hemos decidido clasificarlos igual, de acuerdo con esta experiencia que tuvimos. Pero yo quiero saber si tenemos esa validación del SAT, o sea, puede ser en caso de que alguien nos dictaminara que no corresponde o que no concuerda con... Nadie te puede dictaminar porque la propia autoridad te contestó que esa era tu fracción arancelaria, ¿no? Entonces, lo correcto, como tarda 3 meses, podrías ir metiendo otra consulta de fracción arancelaria para que confirmes y pues te resguardes en ella, pero la propia autoridad no se puede contradecir diciendo, yo te dije en esa fracción y ahorita te estoy diciendo que es incorrecta y levanto un procedimiento administrativo en materia aduanera por fracción arancelaria, ¿no? Porque la propia autoridad se estaría contradiciendo. Entonces, tú estás totalmente protegida y tú le dices a tu agente aduanal, esta es mi fracción, aquí está la consulta y esta es la fracción que quiero en la que tú clasifiques mi mercancía porque la autoridad está validando. Perfecto, Leti, muchas gracias. Estoy para servirte. Muy bien. Eric Mújica, de nuevo, nos dice que con relación a los NICO, ¿cuándo se realizará la actualización en la página del SAT? Comenta que han emitido facturas desde enero y al momento de timbrarlas, la validación les indica que la fracción arancelaria es incorrecta. Bueno, mira, esto de los NICOs, a pesar de que ya existen las tablas de correlación, ya están ahí las tablas de correlación, tú ya puedes tener tu fracción arancelaria con tu NICO, buscando las tablas, en CINEP están las tablas de correlación, la Secretaría de Economía tiene las tablas de correlación, entonces tú ya hazlo con NICO, o sea, no tiene por qué estarte marcando error. De hecho, en algunas regulaciones y restricciones arancelarias, en algunas NOM que hemos hecho acá en el despacho y todo, pues de una vez lo sacamos con NICO y ha validado perfectamente. Si a eso te refieres, ¿no? Ya hay que hacerlo con los NICOs, o sea, no tenemos por qué estarlo haciendo con las fracciones anteriores. Ya estamos trabajando con NICOs y todo está saliendo con NICOs, ¿no? Entonces ya existen estas tablas de correlación en la página de la Secretaría de Economía. Muy bien. No sé si contesté la pregunta, perdón, o me fui por otro lado. Aurora Rosas nos pregunta, ¿el campo de vinculación es rectificable? El campo de vinculación no es rectificable. El campo de vinculación determina muchas cosas, determina el valor en aduana de las mercancías y aquí existe todo un procedimiento a partir del artículo 71, 72, 73 que por orden de exclusión vas determinando los métodos de valoración. Sí, de acuerdo al artículo 70 de la ley aduanera, que es el valor de transacción, es decir, el valor de las mercancías con tu factura de importación, no lo puedes determinar así,
pues te vas a los siguientes métodos, ¿no? Por exclusión. Entonces, aquí es, ok, valor de transacción, y si no existe vinculación, puedes tener este valor de transacción, y si no, te vas a los siguientes artículos por exclusión de la ley aduanera para determinar cómo sería tu valor en aduana. Muy bien. Y Liliana García nos pregunta, ¿cómo puedo revisar la información de los pedimentos sin consultar en el CICE? Antes de que sea validado, Lili. O sea, ¿cómo puedo revisar la información? ¿Sí Pues, gusta prender su micrófono? Sí. ah, Sí, buenas tardes a todos. Sí, antes, en años pasados, yo podía consultar, entrar a la página del SAT en mi expediente fiscal y podía yo consultar los pedimentos que realizaba la empresa, tanto de importación como de exportación. A partir de hace como 3 o 4 años ya no tenemos esa opción en la página del SAT. Entonces, nosotros lo revisamos a través de la consulta de Sistema de Información de Comercio Exterior, pero en caso de que varios clientes no tengan esa consulta, ¿cómo yo puedo revisar y hacer una conciliación con lo que yo tengo de las importaciones de la empresa? ¿Cómo puedo yo revisar cuántos pedimentos tengo en el mes? Bueno, recuerda que aquí nos mandan el Data Stage, ¿no? Que es justamente este sistema que te permite a ti revisar todas las operaciones que tuviste en el mes. Y eso es justamente lo que tiene la autoridad. Muchas veces o algunas veces están validando otras operaciones, y cuando te entregan tu Data Stage observas y me ha tocado casos que no coinciden, ¿no? Si lo que... Perdón, Leti, es que hay pocos clientes que tenemos que ellos no cuentan con la información de consulta porque es algo adicional que se tiene que hacer un trámite. Entonces, muchos clientes no quieren tener esa aplicación porque es un costo para ellos. Entonces, ahí nosotros, ¿cómo podemos revisar qué pedimentos llegaron para nosotros conciliar y también para emitir el pago de impuestos con lo que tiene la base de datos del comercio? Ya te entendí. Sí, hace un mes salió y están por sacar una nueva aplicación que te va a permitir revisar todo. Con mucho gusto lo revisamos y te paso la información, pero ya salió hasta la nueva aplicación donde los contribuyentes pueden revisar, como tú dices, directamente en la página, y están haciendo también las pruebas en el web service, pero ya salió, Lili, ya está. Okay. Mucho gusto te paso la información. Sí, gracias, Leti. Para servirte. Lirio Landeros nos pregunta, ¿estamos obligados a tener en nuestros registros electrónicos los R1, A3, etcétera, de los pedimentos? Claro, Lirio, porque el R1 es totalmente tu operación. Entonces, justamente son estas operaciones que debemos guardar, que si pasan 7 años, 8 años, son las que debemos poner atención y las que tenemos que tener listas. El 67 del Código Fiscal te dice que 5 años, como ya lo mencioné en mi presentación, pero justamente en estas donde hubo rectificaciones o hubo alguna situación con las mercancías, con su almacenaje, con algunas rectificaciones, son las que debemos tener muy bien resguardadas y protegidas, y por supuesto te los va a pedir porque algo no le cuadró a la autoridad, y entonces tenemos que tener todo en blanco y negro y claro para explicarle en el caso que hubiera alguna situación. Tenemos que tener nuestro expediente completo con todos sus R1. Lirio nos hace otra pregunta, ¿y con los previos de los R1? ¿Con los previos? Pero aquí se entiende por previo artículo 42 de la ley aduanera, que es revisión de mercancías contra factura y lista de empaque. ¿Ese es el previo, como lo estamos entendiendo? Hola, Leti, buenas tardes. No, en realidad me refiero al pedimento previo, que obviamente pues se rectificó o se modificó. ¿Ese estamos obligados a tenerlo? Sí, tienes que tener, por supuesto, de cada pedimento de tu operación de comercio exterior, tu archivo electrónico. Y si adherente a esa operación de comercio exterior o a ese pedimento
hiciste más pedimentos por rectificación, etcétera, por una 5, etcétera, los tienes que tener todos. Eso va a integrar un archivo completo. Cada uno de ellos va a integrar un archivo completo. Muy bien, muchas gracias. Para servirte. Hasta el momento son todas las preguntas que tenemos. Muy bien, pues. Así es, pues si no hay algo más que agregar, siendo las 6:08, nos pasamos y les robamos unos minutitos más de su tiempo. Yo quiero agradecerle a Leti por toda esta información tan valiosa que ha compartido el día de hoy con nosotros, que esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos nuestros invitados. Les voy a mandar por ahí a todos los asistentes una muy breve encuesta por correo. Queremos conocer su opinión y qué otros temas les gustaría que les gustaría que hablemos en nuestros próximos webinars. Y también, como ya lo mencionó Leti, pues mencionarles que estamos ofreciéndoles el diagnóstico gratuito. Hubo muchas preguntas y creo que podría ser como de mucha utilidad para ustedes. Estamos a sus órdenes. Les pusimos también en el chat, la cajita, también está en la pantalla, viéndose nuestros datos de contacto por si quieren aprovechar esta oportunidad. Nos dará mucho gusto atenderlos. Si no hay nada más, les quiero dar las gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos por escucharme y disfruté mucho. Yo creo que voy a hacer más seguido webinar porque disfruté mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde.